En este video vamos a ver el método de sustitución simple. Vamos a partir de una antiderivada, la integral indefinida de f de x, y lo que hacemos es suponer que esa función f la podemos escribir como una función g que depende de h, y todo eso está multiplicado por la derivada de esa función h. Esa es la suposición que vamos a hacer. Por lo cual esta integral indefinida de f de x va a quedar reescrita, teniendo en cuenta esa suposición, como g de h de x por h' de x. Eso es lo que tenemos inicialmente. Entonces lo que hacemos es, eh, vamos a decir que vamos a llamar u igual a esa función h de x, y lo que hacemos a partir de ahí es derivar respecto de x a ambos lados. Haciendo eso vamos a tener a la izquierda derivada de u respecto de x, a la derecha vamos a tener la derivada de h, que es, la escribimos como h'. Luego de esto, de lo que ha pasado a continuación, es que va a resultar que vamos a llegar a la relación de que du es igual a h' por dx, ¿ya? ¿Cómo se llega a esa relación? Lo que hacemos es que podemos integrar a ambos lados esta expresión de aquí, y bueno, a la izquierda nos va a quedar la antiderivada de derivada de u respecto a x, y a la derecha nos va a quedar la antiderivada de h' de x. ¿Ok? Luego resulta que nosotros sabemos, por las propiedades de las integrales que vimos, que esta parte de la izquierda da como resultado solamente la función u más una constante, ¿cierto? Pero resulta que también hay otra integral que me puede dar exactamente ese mismo resultado. Y esa es en particular si yo hago la integral de 1 respecto de u. El resultado de esto también es u más una constante c. Eso quiere decir que esto que está acá es lo mismo que esto, eso es lo mismo que esto, por lo cual voy a tener la relación de que esta expresión es lo mismo que la integral de 1 respecto de u. Como esas dos expresiones son iguales, tienen el mismo resultado, solamente va variando evidentemente por una constante, vamos a tener la relación entonces de que integrar 1 respecto a esto es lo mismo que integrar 1 respecto a esto, por lo cual se llega a la relación eh, de que du es lo mismo que la derivada de h por dx. Tenemos esta relación de acá. Y eso, como les había dicho hace un momento, eh, es el resultado que tenemos de acá. Es decir, de esta relación de aquí, en la práctica lo que vamos a hacer es que eh, a partir de aquí lo que hacemos es como si pasáramos multiplicando este de x, solamente en temas en la práctica cuando estamos haciendo los cálculos, ¿ya? Pero eso viene un poco de este razonamiento de acá, ¿ok? Entonces, una vez que se llega a ese tipo de estructura, lo que podemos hacer es pasar directamente a esto, ¿ya? Solamente teniendo en cuenta de fondo que pasó todo esto que está previamente a este resultado. Entonces tenemos que du es h' por dx. Y esta parte de aquí de la derecha es justamente lo que está acá. Es decir, yo esto lo puedo reescribir y eso va a ser la integral indefinida de la función g de h de x, y h de x dijimos que era u. Es decir, g de u, y este h' por dx es esto y es de u. Entonces, si se fijan, haciendo esto que está acá, pasamos de aquí hasta acá. Pasamos de tener la integral f de x a tener la integral
de g de u, ¿ya? Simplemente es, eh, la función g va a ser una función distinta y va a estar en otra variable que se va a llamar u. Entonces, pasamos de la variable x a una variable u. Y la idea es que si se cumple ese tipo de estructura, de que f se puede escribir como de esta forma, ¿ya? Lo que vamos a tener como resultado cuando pasamos de acá hasta acá es que la integral resultante va a ser para una función g que va a ser más simple de manejar que la función original f. Entonces, si uno continúa con esto, lo que va a obtener es lo siguiente. El resultado de esto va a ser la antiderivada que corresponda para g, llamémosla g mayúscula, más una constante, como corresponde. Y finalmente, como estamos partiendo de una integral respecto a la variable x, haciendo una sustitución simple pasamos por todo esto, llegamos a un resultado en términos de esa nueva variable u. Lo que hacemos finalmente es regresar esa variable u a la variable original. Y habíamos dicho que u era h de x. Por lo tanto, el resultado va a quedar escrito en términos de la variable x. Entonces, partimos de una integral respecto de la variable x con la función f, diciendo que u es h de x. Reescribimos la función de esta forma. Nos va a quedar una integral en general más simple para resolver. Resolvemos eso en términos de la variable u. Nos va a quedar su antiderivada correspondiente respecto a u. Y finalmente, como la pregunta inicial era respecto a x, la respuesta tiene que ser respecto a x. Entonces, el paso final es regresar de u a la variable x mediante la función h. Y este sería entonces el resultado. Entonces, la gracia de esto, de la sustitución simple, es reescribir esta función para que yo tenga que integrar una función g distinta, y si se cumple esta relación de aquí, va a ser una función que es más sencilla de manejar. En sustitución simple se pasa de una variable x a otra variable u, se resuelve respecto a u, y finalmente se regresa a la variable original utilizando la sustitución simple, ¿ya? Que en general siempre es de esta forma. U es igual a h de x. Evidentemente podemos ponerle los nombres que queramos, pero en general es de esta forma. U igual a h de x. Entonces en el paso final decimos que u es h de x y regresamos a la variable original que es x. Entonces, este es el razonamiento que hay detrás de lo que es una sustitución simple. Ya de ahora en adelante vamos a empezar a ver ejercicios para poner en práctica esto y soltar la mano básicamente. Vamos a comenzar con el primer ejercicio básico. Vamos a hacer la integral de x por el coseno de x al cuadrado. Entonces hasta este momento, digamos las clases previas de lo que hemos visto, no tendremos ni idea de cómo calcular eso con lo que hemos visto hasta ahora, simplemente. La única alternativa sería tener en cuenta la definición de antiderivada. Simplemente tenemos que intentar tantear una función que cuando yo la derivo me da esa. Y bueno, mucha suerte con eso. Entonces, la idea es que uno puede ya empezar a utilizar ciertos métodos para empezar a calcular integrales que, como vemos aquí, son más complejas de las que hemos visto hasta ahora. Y a medida que vaya pasando el tiempo, evidentemente vamos a ir aumentando el nivel un poco, cada vez más. Entonces lo que uno hace es, básicamente, darse cuenta que en esa definición que hemos visto de la sustitución simple, ¿en qué consistía? Era algo así. Es decir, en una parte de esta función completa, hay una función h que tenemos que identificar que está dentro de otra función, y aparte de todo eso, está multiplicando la derivada de aquella función h. Esa es la estructura que siempre tenemos que intentar buscar cuando tenemos que aplicar integración mediante sustitución simple. En este caso en particular, eh, simplemente nos fijamos que dentro de la función coseno está la función x al cuadrado.
y la derivada de x al cuadrado es 2 por x, ¿ya? Y ese x que nos sale es justamente lo que sale multiplicando afuera. Es decir, en este caso en particular, obviando ese 2, porque ese 2, como es una constante, la podemos manipular fácilmente. No es relevante las constantes en general. En este caso en particular, el coseno es esa función g. Y el argumento, en este caso, es x al cuadrado, que correspondería a la función h de x. Porque afuera está la derivada de esa función. Ya, recordamos que esto nos da como resultado, la derivada es 2 por x. Sale ese valor x, que es el que está acá. Por lo cual, el paso más importante y el más complicado en general va a ser empezar a identificar cuál es esa función h que está dentro de otra y a su vez está multiplicando a toda la expresión. ¿Ya? En este caso en particular, entonces, nos fijamos que la sustitución que debemos hacer, que en general era u igual a h de x, aquí la función h de x va a ser x al cuadrado. Recordamos entonces que a partir de aquí, lo que hacemos es derivar respecto a x. Aquí queda la derivada respecto a x de u. Y aquí la derivada de respecto a x de x al cuadrado, que es directamente 2 por x. Nos queda esta relación de acá. Y con el razonamiento que los había hecho previamente, después de esto, saca la relación de que de u, haciendo solamente operacionalmente como que el de x pasa multiplicando, por las razones que ya les expliqué, queda 2x de x. Es decir, tenemos esto que está acá y esto que está acá. Esas son las dos cosas, los dos ingredientes que tenemos que obtener para realizar la sustitución simple. Decir cuál es el u y automáticamente, derivando, obtener cuál es el de u. Lo que hacemos es directamente reemplazar en la expresión. Haciendo eso, vamos a tener que esta integral, que es x por coseno de x al cuadrado, reemplazando, ¿qué vamos a tener? Eh, esta parte que está acá, la del coseno, me va a quedar como coseno x cuadrado es u, coseno de u. Y luego toda esta parte que está acá, el x con el dx, ¿qué es esto? ¿Qué cosa me va a quedar? Exactamente. Bueno, una vez que obtenemos el du, lo que podemos hacer es, em, voy a hacerlo acá, lo que podemos hacer es que como necesitamos tener x multiplicado por este dx, simplemente despejarlo de acá. Es decir, nos va a quedar x de x, despejando va a ser igual a du sobre 2. O lo que es lo mismo, un medio por du. ¿Ok? Entonces, este x con dx, de acuerdo a esta relación que la sacamos de aquí, es igual a un medio du. Entonces, teniendo en cuenta esto que está acá, tenemos el coseno de la variable u y todo el resto vemos que es un medio por du. Un medio de u. Entonces pasamos de tener esta integral de x por coseno de x al cuadrado a tener esta que está acá. Que como se fijan ya es como las que hemos hecho anteriormente. Continuando, por propiedades sacamos la constante y nos queda la integral del coseno de u. Luego, continuando acá, la integral del coseno de u respecto a la variable u es simplemente seno de u. Nos va a quedar entonces un medio por el seno de u y al final entonces agregamos la constante de siempre. ¿Por qué es ese resultado? Porque si derivamos seno de u respecto a u, nos queda coseno de u, que es esta función de acá, que concuerda con la definición de antiderivada. Entonces, aquí ya solucionamos la integral, solo que
lo tenemos en función de la variable u, y la pregunta original era respecto a x, la variable x. Entonces regresamos finalmente a la variable x, y eso siempre lo hacemos utilizando la sustitución que propusimos. U es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, el resultado va a ser que esto es 1/2 por el seno de x al cuadrado más una constante c. Este sería el resultado de esa integral. Recuerden, aquí pueden verificar que el resultado esté correcto, tomando esta expresión, derivándola, y tienen que obtener este resultado, ¿ya? Eso se los dejo para que lo hagan ustedes, ¿ya? Pero entonces, este es el primer ejemplo de sustitución simple que vamos a ver. Vamos por el siguiente. Vamos a ver el siguiente problema. Va a ser la integral de x al cuadrado sobre x al cubo más 8. Aquí entonces queremos resolverlo con una sustitución simple. Entonces, bueno, en términos generales, cuando hablamos de cocientes, de divisiones, y queremos utilizar una sustitución simple, siempre vamos a enfocarnos en que esa sustitución tenga algo que ver con el denominador, no con el numerador. Porque recuerden que la forma de cómo funciona la sustitución simple era de la multiplicación entre dos funciones, no la división, ¿ok? Entonces esto en realidad se ve como de esta forma. Eso por esta función, ¿ya? Porque recuerden que cuando teníamos la sustitución simple, la forma de la función era algo de este estilo, ¿ya? Era el producto de estas dos funciones, no el cociente, ¿ok? Entonces, de fondo, digamos, podrían tener en cuenta que la estructura es más bien así, para que esté relacionada más directamente con esto, ¿ya? Entonces, como les decía, para hallar la sustitución simple adecuada, nos fijamos en general en el denominador. En este caso, podemos decir que u es igual a esta función, x al cubo, en principio porque yo sé que cuando yo derivo esta expresión, la derivada me va a salir 3 por x al cuadrado. Recordamos que el 3 que va a quedar ahí no importa, lo podemos manipular fácilmente, pero lo importante es que nos queda x al cuadrado, que es justamente la función que está acá, multiplicando el de x, ¿ok? Entonces, en principio podríamos utilizar esto para resolverlo, pero como recomendación también justamente valga la redundancia, se recomienda que si hay una constante sumando a esa expresión que queremos elegir como u, lo recomendable es agregarla también a la definición de u. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esto, que es lo que siempre voy a hacer, esa constante va a desaparecer, ¿ya? Y de esa forma habrá agregado más términos a la definición de u, lo cual me hará más simple cuando transforme esta función. Es decir, aquí yo puedo elegir directamente que u es x al cubo más 8. Entonces, el paso siguiente siempre corresponde en derivar respecto a x, y nos va a quedar de u a dx igual a 3 por x al cuadrado. Luego de aquí, recordamos por las propiedades que vimos, que de aquí sacamos la relación de que du es 3x al cuadrado por dx. Entonces justamente lo que queremos es, vamos a reemplazar este x al cuadrado por dx, así que lo podemos despejar directamente de esta expresión. Eso es lo mismo que du, aquí queda 1/3, igual a x al cuadrado de x. Entonces, esto que está acá, que es toda esta parte de arriba, la vamos a reemplazar por esta expresión. Y abajo, x al cubo más 8 es justamente u. Por lo cual,
esta integral va a quedar transformada de esta forma. Arriba va a quedar x al cuadrado de x. Dijimos que es eh, un tercio de u. Luego todo esto está multiplicado por 1 sobre x al cubo más 8. ¿Ya? Y eso es lo mismo que 1 sobre u, según esta definición. Es decir, tenemos 1 sobre u. Luego entonces pasamos de esta integral a esta que es mucho más sencilla. Entonces, aplicando propiedades, sacamos constante, tenemos la integral de 1 sobre u, y ya sabemos el resultado, y esto es un tercio por el logaritmo natural del valor absoluto, no olvidar nunca el valor absoluto, de u. Y finalmente la constante. Luego ya el paso final, como siempre, va a ser pasar de u a la variable x utilizando la sustitución simple que utilizamos. Y finalmente entonces el resultado va a ser un tercio del logaritmo natural del valor absoluto de x al cubo más 8, que es justamente u. Y agregamos la constante c. Ese sería el resultado entonces para este segundo ejercicio. Vamos por el siguiente. El siguiente problema va a ser la integral de logaritmo natural de x sobre x. Entonces, para este problema, solamente tenemos que tener en cuenta y recordar que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, justamente aquí vemos que en una parte está aquella función, el logaritmo natural de x, y multiplicando está la derivada de aquella función, que en este caso es 1 sobre x, que es justamente lo que está acá. Entonces, de esa forma, vamos a ver que podemos decir que u, la sustitución simple va a ser u igual al logaritmo natural de x. Luego derivando, vamos a obtener de u de x igual a 1 sobre x, que es el resultado de esta derivada. De aquí obtenemos, como ya hemos visto, la relación de que de u es 1 sobre x por dx. Entonces justamente la parte que está acá, multiplicando. Por lo cual esta integral va a quedar simplemente como logaritmo natural de u, que es u, y esto que es 1 sobre x por dx, es todo esto, es igual a du. Du. Y esa integral ya la sabemos realizar, es simplemente u al cuadrado sobre 2 más una constante. Y el paso final, como en todos los casos, es pasar de u a x mediante la sustitución simple. Entonces esto va a ser logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2 más una constante c. Y ese sería el resultado. Recuerden nuevamente, siempre pueden llegar acá, derivar esto y tienen que obtener como resultado la función original. El cuarto problema va a ser la integral de tangente de x. Bueno, aquí claramente no vemos la multiplicación de dos funciones, pero si utilizamos la definición de tangente, sí la vamos a ver. Tangente es seno de x sobre coseno de x de x. Eso es lo mismo que tener seno por 1 sobre coseno, ¿no es cierto? Justamente tenemos ahí como se busca la multiplicación de dos funciones, eh, donde se relacionan con que una es la derivada de la otra, básicamente. O sea, dentro de una función hay una función la h de x, tal como vimos en la definición de lo que es una sustitución simple, y multiplicando afuera, ahí está la derivada de aquella función h de x. En este caso en particular, recordamos que en general en las divisiones nos fijamos que la sustitución simple tenemos que ver que sea de el denominador, algo que esté en el denominador.
En este caso solamente está disponible la función coseno de x, así que directamente solo podemos decir que u es coseno de x. Derivando, obtenemos que du es, o sea, la derivada de esto es du de x, y la derivada de coseno es menos c. Finalmente, recordamos, podemos sacar que du es menos seno de x por dx. Básicamente, pasando este signo negativo al otro lado, nos va a quedar que el seno de x, que es lo que está acá arriba, es menos du. Por lo cual, la integral nos va a quedar de esta forma. Arriba el seno de x con dx va a ser menos du. Y abajo tenemos coseno de x, que es u. Entonces nos queda esa integral. Aquí nuevamente, por propiedades, sacamos este menos, que es un menos 1. Y nos queda la integral de 1 sobre u de u. El resultado de esto lo conocemos y va a quedar como logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y finalmente regresamos a la función original respecto a x, y eso nos va a quedar como menos logaritmo natural de u, que es coseno de x, más la constante c. Y ese sería el resultado. Recuerden, pueden tomar esto, derivarlo, y deberán obtener esta expresión. Vamos por el siguiente. El siguiente problema va a ser la integral de x por e a la menos x al cuadrado. En este caso, la sustitución u, similar al primer problema, va a ser elegir este x al cuadrado, ¿cierto? Porque sabemos que su derivada nos va a salir un x, que es lo que está acá multiplicando. ¿Ya? Entonces podemos decir directamente u es igual a x al cuadrado. También podríamos agregar este signo menos si queremos. Podemos hacerlo o no. Recuerden que las constantes en sí no son problemáticas para nada. ¿Ya? En este caso voy a hacerlo así. Pero si quieren pueden agregar este signo negativo. ¿Ya? Entonces, definiendo esto, vemos que du de x es igual a 2x de x. Y similar al primer problema nos va a quedar du va a ser igual, pero aquí es solamente la derivada de x al cuadrado es solo 2x. Ahora sí, en este paso nos va a quedar 2x por dx, y despejando el x de x nos va a quedar du sobre 2. Entonces ya tenemos el u y el du, por lo cual la integral nos va a quedar como la exponencial. Voy a ponerla primero y me va a quedar menos x al cuadrado, que es u. Y este x por dx es esta expresión que encontramos acá, que es du sobre 2. Entonces esto ya lo sabemos resolver. Sacamos la constante, nos queda la integral de e a la menos u. Y eso da como resultado un medio e a la menos u dividido por menos 1, que es por este signo de acá, que al final del día nos va a dar un signo menos aquí al frente. ¿Ya? Luego todo eso por una constante c. ¿Ya? Recordamos que em, esta fórmula de acá, que habíamos visto durante clases, que si tenemos esto de acá, la integral de alfa de e a la alfa por x,
era esto. Y evidentemente con un alfa distinto de cero. Y este alfa salía dividiendo justamente por la regla de la cadena que conocemos la derivada de esto, va a salir un alfa multiplicando y se va a simplificar con esto y me va a quedar solamente e a la alfa por x. Eso es la razón. Y finalmente, como en todos los casos, pasamos de u a x utilizando la sustitución simple. Y eso nos da como resultado menos un medio por e a la menos x al cuadrado, más la constante c. Ya recuerden que pueden derivar y obtener esto. Haciéndolo rápidamente vemos que derivando todo esto, la derivada de eso va a ser 0. Este menos un medio, como es constante, va a quedar ahí. La derivada de la exponencial sigue siendo ella misma, me sale esta expresión. Y la derivada del argumento me va a quedar menos 2 por x. Ese menos 2 se va a ir con este y me va a quedar solamente x multiplicando, que es justamente lo que está acá. ¿Ok? Ese será entonces el resultado para esta integral. Vamos por la siguiente. Tenemos la integral de x a la 5 por raíz cuadrada de x al cubo más 1. Aquí la sustitución simple a utilizar va a ser solamente la función que está dentro de la otra función que es raíz cuadrada. ¿Ok? Aquí vamos a ver un detalle en particular. Eligiendo entonces un como x al cubo más 1, vamos a ver que aplicando la derivada nos queda du de x igual a 3x al cuadrado. Y de aquí llegamos a que du es 3x al cuadrado de x. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Notamos que utilizando esta expresión que está acá, llegando a la derivada, como hemos hecho hasta ahora, obtenemos una constante que vimos que no es relevante por x al cuadrado. Vemos que no obtuvimos directamente esta expresión que es x a la 5. ¿Ok? Pero vamos a ver que aún así, aunque el resultado de esto no sea exactamente la función que está acá, en términos precisos, también van a haber ocasiones como en esta, donde de todas formas es útil utilizar este tipo de herramienta, la sustitución simple. A pesar de que no nos dé como resultado esto x a la 5. Vamos a ver por qué a continuación. Utilizando esta sustitución, SU con este DU, vamos a ver que esta integral eh, va a quedar de la siguiente forma. Vamos a sustituir lo que podemos sustituir directamente y va a ser de la siguiente forma. Este x a la 5, como no lo tuvimos directamente acá, vamos a por ahora simplemente dejarlo ahí escrito simbólicamente. Luego, el siguiente paso, tenemos la raíz cuadrada de x al cubo más 1 y eso es la raíz cuadrada de u. Y finalmente este de x, es lo que queremos reemplazar ahora, lo obtenemos de acá. Este de x va a ser igual a du sobre 3 por x al cuadrado. Du sobre 3 por x al cuadrado. Entonces, bueno, esto eh, es como un paso intermedio porque lo que uno quiere en sustitución simple es que la integral total quede en términos de u solamente. Aquí en este punto intermedio, en tierra de nadie, tenemos x y u al mismo tiempo, lo cual no es correcto. Pero nos fijamos que haciendo esta relación que está acá y despejando lo que podemos despejar, podemos ver que si simplificamos, podemos sacar ese 1/3, esa constante de acá. Este x a la 5 con este x al cuadrado se simplifica, me va a quedar x al cubo. Y me va a quedar raíz cuadrada de u. ¿Ya? Aquí vemos que seguimos teniendo x y u al mismo tiempo, pero recordamos que x al cubo está relacionada con u, por lo cual en ese punto
por segunda vez uso de la sustitución simple para poder poner este x al cubo en términos de u, que es lo que queremos. Haciendo eso, nos va a quedar como un tercio por la integral de x al cubo, que es, despejando esto, es u menos 1. U menos 1. Y queda por la raíz cuadrada de u. Y finalmente ya nos queda en términos manejables. Tenemos un tercio. Distribuyendo nos queda u por raíz cuadrada de u menos raíz cuadrada de u. Continuando, esto es lo mismo que un tercio. Separando las integrales nos queda u elevado a 1 por u elevado a 1 medio. Y eso es u elevado a 3 medios. Y la siguiente va a quedar integral de u elevado a 1 medio. Y ya el paso final, aplicar las propiedades que ya conocemos y nos va a quedar un tercio multiplicado por, aquí de sumo 1 a 3 medios, me va a quedar 5 medios, u a las 5 medios, sobre 5 medios, que recordando igualmente las propiedades, es lo mismo que multiplicar por 2 quintos, menos, voy a tener u elevado a 1 medio le sumo 1, me va a quedar 3 medios. Es decir, me queda u a la 3 medios, dividido en 3 medios, y eso es lo mismo que 2 tercios. Multiplicar por 2 tercios. Recordando que dentro de este paréntesis rectangular, aquí me salió una constante, aquí me salió otra constante, las sumo, las dejo en una sola constante que le llamo c. Todo esto está dentro de este paréntesis, pero cuando yo haga la distribución de este un tercio, aquí me va a salir un tercio por c, que es otra constante. Entonces al final puedo simplemente dejar la constante al final del todo, fuera de este paréntesis, y le llamo c. ¿Ok? En general vamos a aceptarlos este pequeño análisis y ponemos directamente siempre al final una c y ya está. Y ese sería entonces el resultado para esta integral. Aquí vemos un caso particular, donde hay muchos más, como este, donde vemos que tenemos que usar esta sustitución simple, no una, sino 2 veces. La hacemos una primera vez, haciendo los reemplazos correspondientes, vemos que nos siguen quedando cosas con x, pero luego una simplificación. Vemos que podemos reutilizar esta sustitución simple para ahora sí terminar de reescribir todo en términos de u. Es decir, utilizamos 2 veces la sustitución simple. Y luego después de eso ya lo hacemos de la forma en que conocemos, distribuyendo, sacando constantes, etc. Y bueno, llegamos a la solución en ese término. Que bueno, aquí, claro, faltaba un punto final, que era que en todos los casos regresamos de u a x, utilizando esta expresión. Y ese es el paso final, solamente donde salga el u, ponemos x al cubo más 1. Y a ver si me cabe aquí, tenemos un tercio, 2 quintos, u es x al cubo más 1, eso está elevado a 5 medios, menos 2 tercios, por u que es x al cubo más 1, eso está elevado a 3 medios, más la constante c. Ahora sí sería el resultado final. Para el siguiente problema vamos a tener x sobre raíz cuadrada de x más 1. Aquí podemos utilizar dos alternativas. Una es decir, u es igual a x más 1, y finalmente derivando, como recuerdan, vamos a llegar a que du es 1 por dx. Es decir, recuerden que aquí va a quedar du a dx, aquí va a quedar 1 como derivada,
Y luego por la propiedad pasamos multiplicando el de x. Recuerden por qué operativamente hacíamos eso. Y nos queda du igual a dx. Entonces tenemos el u y el du. Y eso es lo que usamos para reemplazar acá. Entonces nos va a quedar esa integral como... aquí el x queda tal cual como está ahí. Por ahora, el de x lo reemplazamos porque ya lo sabemos que es du. Y esta raíz cuadrada de x más 1 es raíz cuadrada de u. Esto como paso intermedio. Pero luego nos queda este x para seguir reemplazando. Lo que hacemos es reutilizar la sustitución para hacer esto. Entonces nos queda despejando que x es u menos 1. Nos queda u menos 1 sobre raíz cuadrada de u. Y eso ya lo sabemos resolver. Esto es separando u sobre raíz cuadrada de u menos 1 sobre raíz cuadrada de u. En el siguiente paso, eh, nos va a quedar u por u a la menos 1 medio menos la integral de u a la menos 1 medio. Luego acá voy a tener que sumar 1 menos 1 medio, y eso es 1 medio, u a la 1 medio. Y aquí sigue quedando u a la menos 1 medio. Luego el paso final aquí sería sumarle 1 a esto, nos va a quedar, como sabemos, 3 medios. U a la 3 medios dividido en 3 medios, y eso es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Ahí sale una constante, luego menos 1 más 1 medio, nos va a quedar como 1 medio. Tenemos u a la 1 medio sobre 1 medio, que es lo mismo que multiplicar por 2. Y ahí agregamos la constante final. Y ya luego pasamos de u a x utilizando la sustitución simple, y nos queda 2 tercios por x más 1 a la 3 medios, menos 2 por x más 1 a la 1 media, más la constante c. Y este sería el resultado, esta expresión de acá. Y la otra forma, que también pudieron haber elegido, es la siguiente. Esa forma era decir u es igual a todo lo que está acá abajo, completo. Raíz cuadrada de x más 1. ¿Por qué sirve esa? Porque resulta que cuando hacemos la derivada de eso, aquí recordamos usar la regla de la cadena. Eso es lo mismo que x más 1 elevado a 1 medio. Entonces por la regla va a quedar aquí 1 medio por x más 1. Y aquí vamos a tener 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Y ya multiplicando por la derivada del argumento, pero esa derivada es 1, así que nos va a quedar solamente eso. Reescribiendo eso, es lo mismo que decir que de u a dx es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x más 1. Es decir, lo interesante de aquí es darse cuenta que utilizando esta raíz cuadrada, cuando obtenga todo esto que tiene que ver con el de u, después de derivar, volvemos a tener esa raíz cuadrada exactamente. ¿Ya? Eso es la parte interesante. Entonces, vamos a tener que el de u va a ser 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x más 1 por dx. Entonces, finalmente, vamos a tener que esta pequeña parte de acá, esta de acá, es esta de acá, que es igual a 2 veces u. Eso es lo que hacemos cuando vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando, vamos a tener que esta integral, de nuevo vamos a tener por ahora el x ahí escrito, y toda esta parte, el 1 sobre raíz cuadrada de x más 1 por dx, que es todo esto, despejándolo es 2 veces de u.
Es decir, tenemos un 2 por ahí y un du. Voy a escribirlo un poco más arriba. Así nos queda, en este caso, reemplazando todo lo que vamos a reemplazar por ahora. ¿Ya? Antes recuerden que nos había quedado una división por ahí. Entonces ahora nos queda seguir reemplazando este valor para x. Y eso lo hacemos siempre regresando a la sustitución simple que tenemos. En este caso, reutilizándola, ya no es solo, digamos, un despeje simple, sino que vamos a tener que, en este caso, para obtener el x, elevar todo al cuadrado, va a quedar u al cuadrado, aquí nos va a quedar x más 1, y despejando esto va a ser x es igual a u al cuadrado menos 1. Por lo cual esta integral, sacando la constante, queda 2 por el x, que lo despejamos ya y que es u al cuadrado más 1, perdón, menos 1, y eso es lo mismo que 2 por integral de u al cuadrado menos la integral de 1. Continuando, esto es 2 veces u al cubo sobre 3, u al cubo sobre 3 menos u, más la constante. Y finalmente, regresamos de u a x y nos va a quedar 2 por el u es raíz cuadrada de x más 1, nos va a quedar 2 por raíz cuadrada de x más 1 al cubo sobre 3 menos raíz cuadrada de x más 1, más la constante c. Bueno, aquí ya tendríamos entonces el resultado para esta integral, donde ese resultado es equivalente al resultado anterior, ¿ya? Se pueden elegir cualquiera de los dos caminos, de elegir el u como la raíz cuadrada completa o solo el x más 1 que está en el argumento de la raíz cuadrada, ¿ya? Este sería entonces el séptimo problema. El octavo problema va a ser la integral de 1 sobre x logaritmo natural de x por el logaritmo natural del logaritmo natural de x. Esa es la expresión que tenemos ahora. Y para resolver esto tenemos que tener en cuenta, recordar que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Y si tuviéramos la derivada del logaritmo natural de x, aplicamos regla de la cadena, nos queda 1 sobre el argumento, que es 1 sobre el logaritmo natural de x, por la derivada del argumento, que es la derivada del logaritmo natural de x. Y esa derivada es 1 sobre x. ¿Ok? Entonces vemos justamente que aquí aparece una función que es logaritmo natural del logaritmo natural de x, que es esto que está acá, que cuando yo le derivo me da 1 sobre x por logaritmo natural de x, que es justo lo que está todo en esta parte. 1 sobre x logaritmo natural de x. Por lo cual eso me dice que la sustitución a utilizar es u igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. Entonces vimos que la derivada de esto nos da 1 sobre x logaritmo natural de x. Eso fue lo que obtuvimos. De aquí entonces tenemos que el de u es 1 sobre x logaritmo natural de x de x. Entonces toda esta parte la, eh, la reemplazamos en esta integral y va a corresponder a esta parte con esta parte de acá.
y luego este logaritmo natural del logaritmo natural de x es u. Entonces, haciendo ese reemplazo, esta integral va a quedar entonces como 1, reemplazando esta partecita de acá es igual a u, y este x, logaritmo natural de x con dx, es esto que está acá, que es igual a du, por lo cual me queda solamente esto. Es decir, vemos como en este caso, de esa integral compleja que se presenta al principio, buscando la sustitución adecuada, vemos que se simplifica enormemente y nos queda solamente esta integral que ya la conocemos. Esta integral es logaritmo natural de valor absoluto de u, más una constante. Y eso es todo. Luego regresamos de u a la variable x, igual que en todos los casos, y el resultado queda como logaritmo natural del logaritmo natural del logaritmo natural de x, más una constante c. ¿Ya? Recordamos que aquí estaba un valor absoluto, que es este que está acá, y recordamos que el argumento de un logaritmo en general no puede ser negativo, entonces tenemos que aplicar ese valor absoluto acá, pero también acá, y también acá. O sea, para cada uno por separado, su propio argumento no puede ser negativo. Bueno, y ese sería el resultado.